Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Comandante Ernesto Che Guevara, un gran guerrillero, un gran luchador, gran revolucionario, pero además un gran apasionado del ajedrez. De esto vamos a hablar el día de hoy. Soy Inti Flor Romero y este es un nuevo video de su canal de ajedrez. Ernesto Guevara nace en 1928 en Rosario, Argentina, pero es hasta 1938 cuando conoce el ajedrez y aprende sus primeras lecciones. Hay que decir que también practicaba otros deportes como natación, rugby, atletismo, entre otros, pero Ernesto es un joven asmático, tiene padecimientos de asma, por lo que su familia se traslada a Altagracia, Argentina. Y ahí es donde precisamente en Altagracia, Argentina, donde en 1939 se celebran las séptimas Olimpiadas de ajedrez, donde acuden grandes maestros, grandes jugadores, pero además el legendario José Raúl Capablanca. Y Ernesto Guevara acude a las Olimpiadas precisamente para conocer al legendario Raúl Capablanca. No se imaginaba él que muchos años después él iba a ser el principal promotor por iniciativa para el torneo Capablanca in Memoriam en La Habana, Cuba. Ernesto Guevara participa posteriormente en algún torneo de ajedrez universitario en 1948 y también participa en el atletismo, pero es en 1949 donde juega por primera vez contra un gran maestro, contra Miguel Nájdor, en unas simultáneas en las cuales empata. Después conocemos que la historia de Ernesto Guevara, que ya titulado como médico, pues viaja por varios países de Sudamérica y se refugia en alguna ocasión en la Embajada de Argentina de Guatemala y ahí juega también algunas partidas. Ya en México sabemos que juega en Chalco, México, a la luz de las velas con Alberto Bayo. También en 1955 hay una anécdota de un maestro, Alfonso Guillén Celaya, quien recuerda que tenía unas partidas a ciegas con el Che. Y también en 1956 es detenido por la Policía Federal Mexicana, donde también juega algunas partidas con algunos de los detenidos. Bueno, en 1956, en diciembre, se embarca hacia Cuba para iniciar la Revolución Cubana, la cual dura 3 años. Y en ese tiempo pues se queja de que no encuentra muchas personas con quien jugar ajedrez. Pero ya en la Sierra Maestra, en un punto estratégico de la revolución, ahí es donde conoce al comandante Sergio Papito Ceguera, con el que sabe jugar ajedrez, y pues allí improvisa un tablero y hacen algunas piececillas con madera, y ahí es donde empieza otra vez a jugar ajedrez durante esos años. El 1 de enero de 1959 triunfa la Revolución Cubana y empieza una nueva etapa. Se trata de desarrollar, encontrar las nuevas alternativas para desarrollar al pueblo cubano, y Ernesto conoce perfectamente la trascendencia que puede tener el deporte en un pueblo, en el desarrollo de un pueblo, y por lo tanto pretende que se juegue ajedrez, que se jueguen muchos deportes, y es por ello que empieza a desarrollar todo ese potencial que tienen los cubanos, que durante décadas fueron y han sido principales en muchos deportes, ¿no? Y también en el ajedrez. Hay que recordar que el primer gran maestro de Cuba, Silvino García, y él narra dentro de sus anécdotas que conoció a Maestro Guevara y que estaba muy pendiente de sus partidas en todos los torneos que se hicieron en Cuba, y en alguna ocasión él estaba en el primer piso y Ernesto lo ve desde el lobby, entonces sube corriendo para abrazarlo y decirle felicidades, maestro, porque acababa de obtener su primer norma de maestro nacional. Y esa es una anécdota que nos cuenta Silvino. Pero también, pues, la primer gran maestra latinoamericana, Vivian Ramón, la primer gran maestra latinoamericana, pues empiezan a surgir muchísimos jugadores muy talentosos. Cuba tiene una gran cantidad de grandes maestros. Entre ellos pues está Lázaro Bruzón, está Lenier, que es el único que ha estado entre los 10 primeros puestos en alguna ocasión, pero son jugadores muy muy fuertes y toda una trayectoria, y todo esto se debió de alguna manera al gran impulso que tuvo en la isla el comandante Che Guevara. Bueno, vamos a comentar también que en 1962 él fue el artífice
principal, el que tuvo la iniciativa de hacer el torneo en memoria de José Raúl Capablanca, torneo que se siguió celebrando hasta la fecha. Él participó en las primeras tres ediciones del Memorial Capablanca. Él siempre daba las palabras de bienvenida o presentaba para poder ver como espectador todas las partidas, ¿no? Y le gustaba jugar, pero también le gustaba ser espectador y no se perdía las partidas. Y hay que entender también que, bueno, él tiene no solamente la misión de haber ganado la revolución, sino que tiene que reconstruir su país, tiene que evolucionar a la población y por lo tanto considera que los principios de igualdad, de equidad del pueblo organizado y además de que da clases de alfabetización, es voluntario en jornadas agrícolas, pues también enseña a jugar ajedrez a la población. Entonces, con todo esto podemos destacar que Che Guevara era fanático del ajedrez, era un gran aficionado, pero no solamente eso, era también un gran jugador, porque jugó con grandes maestros, conoció a Paul Keres, conoció a varios grandes maestros en su trayectoria ajedrecística. Aquí tenemos algunos resultados de cómo fue que quedaron sus victorias con los grandes maestros o gente importante, jugadores importantes. Y hay que reconocer que leía libros de ajedrez, estudiaba un poco de ajedrez, entonces era realmente un jugador de ajedrez, no era solamente un aficionado, sino era un gran jugador, pero además era también un gran promotor, un impulsor. Por eso hay que reconocerlo, hay que entender que el ajedrez cubano se debe mucho a la labor de Ernesto Che Guevara, entre otros, por supuesto, hay grandes impulsores, pero que ha desarrollado mucho el ajedrez en ese país. En los años 1963, 1964, pues se dedica a organizar torneos, participa también en torneos, el ministro de la Industria. Y el 22 de mayo de 1964 asiste al primer encuentro entre México y Cuba, donde van importantes jugadores mexicanos, juegan contra jugadores de Cuba. Y unos días más tarde, pues juega unas simultáneas con el maestro mexicano Armando Acevedo, y donde Ernesto Guevara pues le gana en las simultáneas al maestro Armando Acevedo, pero también juega con muchos jugadores importantes, hace buenas partidas. La verdad es que muchos piensan que pues algunos grandes maestros se dejaban en tablas, pero en realidad sus partidas eran partidas muy largas y que se veía que tenía una gran noción del juego de ajedrez el maestro Guevara. El comandante Che Guevara, por lo tanto, pues era un jugador nato de ajedrez. Y posteriormente, pues influye en que se realicen, por ejemplo, en 1966 se realizan las Olimpiadas Mundiales en La Habana, Cuba. Hotel de La Habana Libre, se realizan las Olimpiadas donde participa además Bobby Fischer, y por ahí hay algunas fotos donde juega ajedrez Bobby Fischer con Fidel Castro. 1965 se va al Congo, África, en el cual también lleva ajedrezes para ir enseñando a la población que se va encontrando en el camino. También en Bolivia llevaba juegos de ajedrez, y pues conocemos que es capturado un 8 de octubre de 1967 y el 9 de octubre pues es fusilado. Pero Ernesto Che Guevara pues nos deja esta gran lección, y que debemos de impulsar a las nuevas generaciones. Por lo tanto, pues enseñar ajedrez o enseñar deportes es algo muy bueno para una sociedad. Por eso es que lo homenajeamos. Entonces, en resumen, Ernesto Che dedica también una gran parte de su vida a impulsar el ajedrez en obra, y en 1999 la Federación Internacional de Ajedrez otorga su más alta distinción, Orden Caballero de la FIDE, que es una distinción a jugadores que han entregado su vida al ajedrez, a Ernesto Che Guevara. Y por eso nosotros homenajamos al Che Guevara como un gran promotor, un gran artífice del desarrollo del ajedrez cubano y también de muchas partes del mundo. Su entrega, su pasión, su dedicación y además impulsar el ajedrez es algo que a nosotros nos llena de orgullo. Si te gustó este video, dale like. Hasta la próxima. Aprendimos
a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Hey. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia.